¿Y dunque en tu laboro culaneates el ladino alguna vez o hablaste Eh, siempre en hibrit? no solo una vez, hablé totalmente en hebreo, ma conocí tanta gente que reconocí. Es que estaban y chicos que la madre vino y le está hablando en ladino, le dice, ¿qué? ¿Sos ladino? Empezamos a hablar en ladino. Ah, Nos encontramos cuando salimos a caminar y empezamos a cantar. Algún chico empezó a cantar una cantica, le dice, ¿de dónde conoces esta cantica? De casa, es cantica de Vinona. La cantamos. Reconocí o encontré mucha gente que tienen de ver el latino. O la madre o la nona no hablaron. Y por esto ya sabían, si vas a ir hoy en día en mi laboro, que un año que no estoy laborando, te van a decir que Orit del ladino. Me llaman Orit del ladino. Sí, los está buscando a estos que están hablando. Y hay muchos. ujú. Eh, ¿Y de cuál lo afitaba en tu laboro? ¿De cuál se trataba? ¿Cuál lo hacías en tu laboro? eh, Después de 25 años troqué y entré a la biblioteca. Ujú. En esta biblioteca tuve muchos libros que le trujeron antes. Esta biblioteca era biblioteca para profesores, Ujú. para las escuelas. No era biblioteca, ¿cómo se dice? Que de todos, era solo para profesores. Ah, no era En pública. 1900, sí, en 1996 era que se empezó el Día del Latino y Misrad Hinuch, no sé cómo se dice, los que en el gobierno Ujú. que hacen no sé cómo decirlo, Las leyes, dijeron que este año, ¿cómo? las leyes, el calendario. Los leyes, sí, los Sí. leyes. Dijeron que este año es el año del ladino, que Ah, después de 50, no 50, ¿cómo se dice? Hamishmot. 5 y 2 de 0. 500. 500 años de España. Este año era el año que se empezaron del ladino. Ujú, Y en esta biblioteca me trajeron del gobierno ujú. muchos libros que salieron de Pérez y de Rafael y otros. Ah, Y tenía muchos libros y casetas y cantes para que se embesen los chicos que eran judíos en España y que era expulsión y todo esto. ujú. Tenía mucha. Y con todo esto me agrada la historia, me agrada de meldar historia. Ujú, Cuando vine de 40 años, ujú. empecé a buscar los raíces. Y así busqué en todo modo de lugares libros y cantes. Y empecé a entrar a grupos de ladino porque me escariní, mis padres me dejaron la buena vida. Ah, Eh, ándale, bien que reposo. y busqué los raíces, busqué la nostalgia, busqué los colores de casa. Ujú. Y con la biblioteca que tenía en Lavoro, y después de Lavoro, en la tarde, parece que cada día me fui a un grupo que se empezaron o que se cantaron o que echaron la show en Moabet en ladino para recordar la lengua. Así que entré a poco y cuando me entré para todos los días de la semana. No hago nada sino
los hechos de Ladino, encontros, ayudar, empecé a empezar en el Barilán, tomé cursos, afilú me dieron del gobierno, me dijeron, mira, sos única, podemos darte que te vayas a empezar el Ladino, y me dejaron un día salir de laboro a la de mañana y me fui a empezar en el Barilán.